integración sociolaboral. Fantástica esta propuesta de los migrantes, así que gracias de nuevo al equipazo. La idea de hoy es, obviamente, entender cómo podemos hacer para fondear ese emprendimiento, esa iniciativa que llevamos adelante. Y bueno, yo les traigo acá tres líneas que me pareció interesante de acuerdo al perfil también que tienen cada una de ustedes. Por ahí muchos dicen, bueno, tengo que tener un emprendimiento para ya fondearme, para ya acceder a un crédito. Y siempre cuando hablamos de un emprendimiento, tenemos que entender que en el emprendimiento hay una curva. Hay emprendimientos que recién inician, que están en una etapa de idea, o hay emprendimientos que ya tienen un proceso de venta de unos meses o de un año, y hay emprendimientos ya mucho más maduros que quizás tienen 5 o 6 años, ¿no? Entonces hay que entender también en qué ciclo se encuentra ese emprendimiento. Pero yo les traje, básicamente entendiendo que la mayoría todavía le falta consolidar su emprendimiento, les traje la parte de aportes no reembolsables, la parte de crédito solidario y la parte de capital semilla. Ahora les voy a explicar de qué se trata la parte de aportes no reembolsables. Para la parte de aporte no reembolsable, obviamente cuando decimos no reembolsable quiere decir que no es un aporte o una ayuda que no se reembolsa, es decir, que no se devuelve. Eso es fundamental más que todo en emprendimientos solidarios o que se enmarcan dentro de la economía social, ¿no? Social, popular, que generalmente hay aportes no reembolsables. Y acá podemos decir que los aportes no reembolsables, ¿a dónde digamos, quién lanza estos aportes no reembolsables? Los pueden lanzar, por un lado, la parte de ministerios, Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, de la Nación, de la provincia, en el caso de usted, bueno, provincia de Buenos Aires. Puede ser también una embajada, embajada de Suiza, embajada de Canadá. Esto Patri lo sabe muy bien, el tema de proyectos, ¿no? Proyectos con aportes no reembolsables. Y después tenemos el tema de convocatorias de aceleradoras o, en este caso, organizaciones, fundaciones, no las fundaciones como las conocemos, las conseguimos en Argentina, o en los países emergentes, sino fundaciones corporativas o fundaciones corporativas. Cuando hablo de fundaciones corporativas me refiero a, por ejemplo, fundaciones que provienen de una empresa. Por ejemplo, por darles un ejemplo, puede ser una empresa como Arcor, que es una empresa multinacional en Argentina, y a la vez tiene su fundación, que sería la Fundación Arcor. Por ejemplo, hay la fundación, hay bancos también, por darle el ejemplo de Banco Macro, por ejemplo. Banco Macro es un banco grande, también en Argentina, y tiene su fundación, Fundación Macro. Y esta fundación lo que se va a enfocar es brindar aporte no reembolsable a los proyectos socioeconómicos, ¿no? Que tengan un impacto. Después podemos hablar de fundaciones más internacionales que tienen, por ejemplo, foco. Ahora se está poniendo mucho foco al tema de la mujer emprendedora, ¿no? Entonces hay fundaciones, fondos de inversión provenientes de fundaciones, por ejemplo, Global Funds, que ofrece también estos aportes no reembolsables. Lo que vamos a ver, hay un montón, yo les voy a pasar una guía después también de Córdoba, pero que sirve para cualquier punto de Argentina y también probablemente de Latinoamérica, porque hay muchos fondos que son internacionales, para que ustedes ahí vayan detectando también qué es lo que, de acuerdo a su perfil, qué es lo que les calza mejor. Eso es una lista enorme, entonces no me voy a detener en eso, pero la idea de esta clase es como saber cuáles son como las variables que tienen que tener en cuenta a la hora de postularse en estos aportes no reembolsables y también tener en claro que al ser un emprendimiento
socioproductivo, entender también qué es lo que va a observar en este caso el fondo, ¿no? Que va a estar dando este aporte no reembolsable. Después vamos a pasar a ver, como les dije en el slide los créditos solidarios y la parte de capital semilla, para que sepan como la diferencia. En relación a los aportes no reembolsables, como todo proyecto no reembolsable o iniciativa, es fundamental tener una estructura, ¿no? Generalmente la estructura va a ser similar en todas las convocatorias, siempre utilizando algo que se conoce marco lógico, que también por ahí los que quieren profundizar les voy a dejar la bibliografía de CEPAL. Esa bibliografía es como muy técnica. Yo lo que les traje, le bajé un poco esto como para que sea más simple para ustedes, porque tampoco es que le van a pedir una estructuración tan compleja, le van a pedir lo básico, ¿no? También entender qué es la teoría del cambio y las métricas e indicadores, que es el encuadre que se le da al aporte no reembolsable. Vamos a la estructuración. Por un lado, lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de iniciar el camino del aporte no reembolsable es tener en claro la visión y la misión de la iniciativa. Que sea un emprendimiento, sea un proyecto que tiene un límite de tiempo, ¿no? Vamos a como, yo en la anterior clase me acuerdo que les había comentado de que un proyecto obviamente que tiene un límite y un alcance, ¿no? En el caso de un emprendimiento, puede tener una visión más elaborada a largo plazo, ¿no? Como, por ejemplo, siempre lo que yo les sugiero es que planteen una visión a 5 años, mínimamente. Después la visión puede ir cambiando. Con el tiempo puede ir cambiando y se va ajustando, ¿no? A las expectativas también de los que conforman el emprendimiento. La misión, obviamente que es la razón de ser del emprendimiento, ahora lo vamos a repasar con un ejemplo que les traje que es de emprendimiento social, ¿no? O proyecto social. La misión y la visión son claves a la hora de plantear una estructura de iniciativa, ¿no? Por el otro lado, algo que es importante a resaltar en estos aportes no reembolsables es los objetivos de impacto. Importante hablar de cómo se va a impactar al hacer este emprendimiento, al ejecutar este emprendimiento, en qué se va a estar impactando. Se va a estar impactando en, por ejemplo, la mejora de calidad de vida de las mujeres, que se va a estar impactando en, por ejemplo, la limpieza de un lugar, si se trata de un emprendimiento de reciclaje, por ejemplo. Se va a estar impactando en reducción de la pobreza, se va a estar impactando en el, la reducción de la violencia, por ejemplo, de género. ¿En qué se va a estar impactando? Que son indicadores que también es importante que a la hora de elaborar, de buscar estos aportes no reembolsables, busquemos bibliografías, que también está dado, yo acá les traje también algunos indicadores de impacto para que ustedes tengan en cuenta de dónde sacarlos, porque cuando hablamos de, por ejemplo, impactar para la reducción de la pobreza, eso tiene un marco, que generalmente esos marcos, por ejemplo, hoy están dados por los objetivos de desarrollo sostenible. Todo lo que tenga que ver con la mejora de calidad de vida de las personas, como por ejemplo el tema de la pobreza, el hambre, la igualdad de género, la salud y el bienestar, la reducción de desigualdades, todos esos objetivos, hay una agenda global que te genera como una hoja de ruta. Esto no quiere decir, la hoja de ruta no quiere decir que te diga, a que le diga a cada país lo que tiene que hacer. La hoja de ruta es un marco general y después cada país lo va adaptando de acuerdo, y también cada emprendimiento lo va adaptando de acuerdo a su operativa, ¿no? Que va a realizar. Entonces, ahí es importante entender cuál es ese marco para poder delinear cuando se le pregunte qué impacto va a generar este emprendimiento, bueno, tener ese marco y decir, mi emprendimiento va a impactar en el fortalecimiento de emprendimientos
del, para la igualdad de género, para la reducción de brechas. Entonces está fundamentado por un marco general, ¿no? Después la teoría del cambio es importante que le entiendan en aportes no reembolsables porque obviamente lo que queremos hacer en un emprendimiento, en una iniciativa, queremos hacer un cambio, queremos hacer una transformación de algo, queremos pasar de un estado A un estado B. Entonces, entender siempre tener enmarcado eso, que con el proyecto o el emprendimiento se va a cambiar algo. ¿Qué se va a cambiar? ¿Cómo se va a cambiar? Es importante que quede bien definido, ¿no? Ahora vamos a pasar a hacer el repaso de visión cuando pensamos el emprendimiento. Es importante, yo siempre les digo a todos mis estudiantes, participantes que han participado en mis capacitaciones, siempre cuando planteamos una visión, es importante conocernos a nosotros mismos porque la cabeza visible, es decir, el fundador, fundadora que está llevando adelante el emprendimiento, tiene que tener en claro también su visión y misión personal, porque va a chocar a su misión o visión organizacional, porque somos una sola persona y una sola persona tiene que eh, relacionarse con su familia, relacionarse con sus amigos, tener vida social, tener vida religiosa, tener en este caso también tiempo para el ocio, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que entender también cuando planteamos la visión de nuestro emprendimiento o modelo de negocio, tener en claro también en qué situación nos encontramos de manera personal, ¿no? Porque cuando llevamos adelante el emprendimiento, la idea es que no seamos solos. Esto también yo les decía, o solas, yo les decía en la anterior clase, les decía, importante empezar a trabajar en equipo, a organizar y planificar las diferentes actividades que se desarrollan dentro de un emprendimiento, como es la parte de marketing, la parte operativa, la parte de finanzas. Organizar toda esa parte necesita un equipo para poder crecer y desarrollarse. Entonces, cuando se logra tener un equipo, que tenemos que plasmar las visiones también personales de cada uno de los que van a conformar ese equipo, sean fundadores o sean también equipo de trabajo que hemos invitado a formar parte del proyecto, ¿no? Y cuando entendemos cuál es como el punto de equilibrio, de decir, bueno, nos juntamos, hacemos esta organización ¿para qué es lo que aspiramos? ¿Qué es lo que avisoramos de acá a 5 años? ¿Queremos ser un emprendimiento, una empresa que se consolide, por ejemplo, a nivel Buenos Aires? ¿Queremos ser referentes de determinado rubro alimenticio, determinado contenido también? Porque hoy obviamente que hay un montón de emprendimientos, hay emprendimientos gastronómicos, emprendimientos de artesanía, emprendimientos de contenido digital. Entonces, cuando tenemos alineado todos los planetas, en este caso de los que van a conformar el equipo, y saber sus visiones también personales, a qué es lo que aspiran dentro de 5 años, para poder recién bajar una visión organizacional, ¿no? Porque es importante eso también. Y por ahí muchas veces sometemos al emprendimiento a decir, soy indispensable, como diciendo, bueno, este emprendimiento es mío y de nadie más. Soy indispensable, en ese soy indispensable, yo lo planteo también como experiencia, ¿no? Porque me ha pasado eso, de muchas veces no querer soltar, no querer soltar el tema de quererlo hacer todo uno porque siente que lo hace perfecto. Es importante también en esa visión plantear también hasta dónde, cuál va a ser como hasta dónde vamos a dar o cuáles van a ser los roles que vamos a tener a lo largo. Estoy hablando de tiempo, ¿no? De gestión del tiempo, de en 1 año, en 2 años, en 3 años, como hacer un mapa mental de cómo vamos a organizar toda esa parte
porque conlleva el tema de estructurar también una vida personal y familiar. Entonces eso es importante porque muchas veces decimos, bueno, queremos ser la empresa, la empresa que exporte tal producto, tenemos visiones como muy ambiciosas y eso está bueno y también está bueno como tener ese mapa mental de hasta dónde puedo dar, porque eso va a ser interesante a la hora de plasmar también los procesos organizacionales, que es la parte operativa, procedimental de la empresa. Y o en este caso, bueno, emprendimiento, va a empezar como un emprendimiento, pero se va a transformar en una empresa, sea social o sea una empresa de acuerdo al modelo que quieran ustedes llevar adelante, ¿no? Eh, Así que, bueno, y acá las preguntas claves que debemos hacernos una vez pensadas esas visiones personales es plantear la visión deseada de esta empresa o emprendimiento. También también el tema de qué es lo que se hará en el futuro, porque muchas veces también planteamos algún producto o servicio que es de corto plazo y después a largo plazo queremos como ampliar la línea de productos. No sé, por decirte, en el rubro alimenticio empezamos con la elaboración de un alfajor saludable y en realidad avisoramos que queremos una línea de productos, de snacks saludables. Entonces, ¿cómo vamos a ir, expandimos la visión de acuerdo también en este caso, a los valores y a lo que sabe hacer el equipo, ¿no? Sabe hacer bien como fortaleza, que va muy de la mano de la visión. Después también el tema del desarrollo de productos, desarrollo de futuro, porque algo interesante que decían las grandes empresas, no se encasillan. Las grandes empresas, los visionarios, los referentes que están dirigiendo estas compañías, los que se les ha ocurrido dirigir una iniciativa, ¿no? En sí es una empresa, el tema de no limitarse y de no limitar a algo específico, sino pensar como, pensar en grande, pero pensarlo de una manera transformadora. Como tiene este equipo, básicamente este equipo que está hoy acá, tiene una visión de transformar, ¿no?, la realidad. Entonces, el cómo transformar esa realidad es como clave, avisorar, no tener miedo a avisorar qué es lo que va a acontecer de acá a 5 años, determinarlo, ¿viste? Tener esa determinación de escribirlo y decir, bueno, esto, que quiero que dentro de 5 años pase esto, quiero ser el referente de, o quiero ser el emprendimiento destacado de alimentos saludables, o quiero ser la comercializadora de artesanías social más importante de Argentina o de Buenos Aires. Bueno, todo va a depender también de las personalidades de cada miembro del equipo, ¿no? Y acá yo les traje una visión en este caso, de un proyecto. Recuerden que siempre cuando vamos a aspirar a estos aportes no reembolsables, muchas veces, si se trata de emprendimiento, siempre vamos a trabajar, eh, la visión la podemos plantear a 5 años, pero generalmente los aportes no reembolsables, que es diferente a plantear un crédito, va a ser qué es lo que se va a transformar en el corto y mediano plazo. Entonces, la visión nos sirve para plantear, bueno, los 5 años que queremos aspirar a tal cosa, pero el aporte no reembolsable, que muchas veces está limitado, que te dicen, yo puedo brindar determinada cantidad de inversión a esta iniciativa, ¿no? Por decir, puedo brindar hasta $5.000. Entonces, con esos $5.000, que es un aporte no reembolsable, ¿qué fase del emprendimiento puedo realizar? Es importante también centrarse en acotar a un proceso como clave o prioritario de ese aporte no reembolsable. ¿De qué me va a servir ese aporte no reembolsable en una fase o proceso del emprendimiento, ¿no? Entonces acá lo que les quería comentar es que en el proyecto social
que yo llevé adelante está acotado a una visión como ambiciosa, porque es transformar barrios y espacios ejemplares de respeto por el planeta, donde el reciclaje y el consumo responsable sean parte de cada acción individual, contribuyendo al bienestar de las personas y el planeta. Es una visión ambiciosa porque obviamente aborda el tema de barrios y espacios y podríamos poner, por ejemplo, una visión como acotada a la región, por ejemplo, de Córdoba capital o una ciudad específica de Córdoba. Esta visión es como muy abarcativa porque obviamente este proyecto, la idea de este proyecto desde que inició es como ser un piloto para que se pueda dar en otros contextos, en otras ciudades, en otros barrios. Y es así como se fue planteando y a lo largo de estos 3 años y medio ha ido también trabajándose de acuerdo a esta visión, ¿no? No se ha limitado solamente a Córdoba, sino a otras ciudades, a Ciudad de Villa Dolores, a Ciudad... Y ahora les cuento que estamos también trabajando una propuesta, por ejemplo, para que esta iniciativa pueda darse en otras regiones, no solamente en Argentina, sino en otros países a través de, por ejemplo, los espacios, en este caso institucionales, que son escuelas. Entonces, yo les traía ese ejemplo porque cuando se pensó esa visión, se la pensó así. Y entonces es importante también lo que escribimos, ¿no? Porque eso no nos limita o nos proyecta hacia lograr lo que queremos. Por otro lado, está la visión, puede cambiar, por supuesto, eso es lo que yo les digo que es flexible, la visión puede ir cambiando, pueden ustedes plantearse 5 años y después puede ir mutando esa visión, ¿no? No sé si se acuerdan, por ejemplo, antes que no se hablaba de productos sustentables. Y si van a las empresas que antes hacían modelos tradicionales o eran emprendimientos tradicionales, su visión va cambiando porque ahora están buscando el tema de la conexión con las personas, con mejorar la calidad de vida de las personas, con mejorar la calidad de la vida del planeta, además de ser rentable, ¿no? Porque antes era solamente, bueno, ser rentable a toda costa. ¿Y cómo ha cambiado su visión? La visión ha cambiado de esas compañías, porque obviamente también el mundo está cambiando y los consumidores están cambiando. Y ya cuando hablamos de misión, nos tenemos que preguntar cuál es el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de realizar el emprendimiento, la iniciativa que llevamos adelante? Preguntar fuertemente también el tema de los valores que nos llevan a llevar a construir quiénes somos, esta identidad que se le va a dar al emprendimiento. La identidad es clave porque nos va a generar también a partir de la misión una cultura organizacional. Puede ser una cultura organizacional de valores como la innovación, la solidaridad, el trabajo colaborativo. Entonces vamos a ir generando una identidad. Este emprendimiento va a tener una identidad. Y esa identidad la tenemos que plasmar también sobre el aporte no reembolsable, porque al fin y al cabo es un inversor, ¿no? El que está detrás de ese aporte no reembolsable, que va a estar diciendo, bueno, voy a apostar a este iniciativo, a este emprendimiento, porque va a contribuir de esta manera a generar este impacto, ¿no? Entonces es importante eso, que denote también cuál es la misión que tenemos. Entonces ahí otra pregunta es, ¿qué hacemos? Obviamente muchas veces dice, bueno, vamos como al hacer específico del emprendimiento, como puede ser, por ejemplo, hacer pastelería, por ejemplo, y ahí tenemos que ver también, trabajar la propuesta de valor de solamente hacer un pastel, por ejemplo, o generar una experiencia ¿no? ¿Qué hacemos? Generamos, quizás la palabra exacta sería generar una experiencia de alegría
hacia la familia, por ejemplo, en ese emprendimiento, y ahí le doy como una connotación mucho más grande al solo hecho de mencionar qué se hace, ¿no? Después, ¿dónde lo hacemos? Importante también en la misión, decir dónde se va a realizar esto. Eh, ¿Por qué se hace? ¿Por qué sale? ¿De dónde surgió esta idea o esta propuesta o ese propósito? ¿Y para quién? ¿Para quién estamos trabajando? Eso también, eh, en el para quién estamos trabajando, importante también detectar el usuario, ¿no? El cliente, seguramente que han tenido muchas clases de usuario, cliente, beneficiario. En el caso del aporte no reembolsable, que eso les quiero también recalcar, el tema del aporte no reembolsable, no se, cuando se trata de un aporte no reembolsable, generalmente eh, tenemos que determinar cuáles son nuestros beneficiarios y cuáles son nuestros clientes. Porque ahí muchas veces decimos, ah, bueno, ¿cómo se escribe esto? Porque no es lo mismo un beneficiario que un cliente. Entonces, cuando hablamos de beneficiario, estoy hablando todo de aporte no reembolsable, ¿no? Es la persona o la población que va a recibir ese impacto que vamos a generar. Por ejemplo, si vamos a hacer un emprendimiento donde en este caso contratamos, los uno a mi emprendimiento y contrato a mujeres que hoy se encuentran en una situación compleja de desocupación, eh, y que requieren incursionar en este rubro para mejorarle las capacidades, para mejorarle los ingresos. Entonces está, gracias a este emprendimiento, se está ayudando a fortalecer su capacidad, ¿no?, productiva, y también a generar ingresos genuinos a estas mujeres. Entonces, cuando hablamos de cliente, en este caso, el cliente no va a ser las mujeres que están en esta situación, ¿no? Que están en situación de, de vulnerabilidad o que están buscando empleo. No, no va a ser ese el beneficiario, va a ser a quién vamos a vender o a quienes vamos a cubrir una necesidad latente y que va a generar una contraparte. Es decir, si con este emprendimiento las mujeres hacen pastas, por ejemplo, eh, su cliente va, ahí bueno, es toda la parte de segmento de cliente, ¿no? Su cliente va a ser, puede ser una institución que requiera pastas, puede ser una familia como consumidor final, puede ser un restaurante, puede ser eh, un centro vecinal, una organización sin fines de lucro que requiera pastas también para sus eventos. Bueno, hay un montón de clientes que pueden estar, ¿no? Y seguramente va a depender del modelo de negocio, que también lo vamos a estar viendo en una segunda fase de esta capacitación. Le voy a estar dando como unos tips para detectar ese cliente, ¿no? Que es el cliente que va a estar haciendo, en este caso, una contraprestación. Recibe las pastas, los tallarines, las pastas que se desee, y a cambio te genera en este caso, un precio, ¿no? Un valor, digamos. Entonces, esa es la diferencia. No es lo mismo cliente que beneficiario. Y en el aporte no reembolsable siempre le van a estar diciendo que describa a su beneficiario, porque se está haciendo un aporte para impactar positivamente en el entorno. Entonces, es importante que muchas veces se mezclan los términos, al ser productivo se mezcla, ¿no? Con relación a la misión que yo les había planteado en relación a esta iniciativa que es de reciclaje, obviamente acá se centra mucho en sensibilizar, en educar a la población, ¿no? En la separación adecuada de reciclables, promoviendo la colaboración activa de los vecinos y las cooperativas locales de reciclados para lograr una ciudad mucho más saludable y equitativa, o sustentable y equitativa. Acá se menciona, por un lado,
los beneficiarios, por el otro lado, eh, en este caso, clientes, ¿no? Por un lado, bueno, la población obviamente, en este caso, al ser solidario, es como el cliente, el que va a dejar sus materiales reciclables, que en este caso, al ser solidario, no se le cobra, pero siendo un emprendimiento, por ejemplo, un emprendimiento social, se le podría cobrar y se le está generando un servicio de recogida y de educación a esa población. Ese sería el cliente. Por el otro lado está el beneficiario, porque es la cooperativa local o de recicladores que hace todo el acondicionamiento de reciclable y que está en desventaja social y por eso se le considera un beneficiario, ¿no? Directamente. Bueno, hasta ahí, ¿tienen alguna duda en relación a la visión y la misión? Sí, tengo una consulta, Elga. Con respecto al beneficiario, ¿ok? Entendí lo que es el beneficiario del cliente. Cuando el emprendimiento es, por ejemplo, para un servicio, por ejemplo, no sé, a asesorar a mujeres en condiciones de tal cosa. Este, allí no hay un cliente, sino beneficiario, ¿correcto? Si vos a las mujeres las asesorás y no les cobrás, Ajá, por cobras ejemplo, que ningún vaya por allí aporte. el emprendimiento, en caso de que sea un servicio gratuito para esa persona, pero es algo de que voy a poner como la profesión en este rubro de mujeres maltratadas. Vamos a hablar de un nicho de mujeres maltratadas, por ejemplo. Ahí es un beneficiario, no hay un cliente, ¿verdad? En ese caso, ¿qué es lo más recomendable? Tu cliente si vos a la mujer que le das ese asesoramiento, Ok. va a mejorar su vida, le va a generar un montón de impacto positivo en su vida, pero tu cliente, quién te va a pagar, digamos, por lo que estás haciendo? Allí era la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se sostiene un emprendimiento de ese tipo si solamente va a recibir el aporte, ¿verdad? No reembolsable, me imagino que es una sola vez, entonces como para darle continuidad a ese En servicio. el Ya caso no de entraría eso, por allí. claro, en el caso de tu emprendimiento, tu cliente generalmente puede llegar a ser una empresa patrocinadora que patrocine Ujú. esto, puede llegar a ser el tema de algún gobierno que tenga Ok. una propuesta para, digamos, que vos la hagas como consultora, como empresa, y porque Ujú. ya tienen su política, se llama política de largo plazo, de fortalecer o de proveer esto, ¿no? Ok, perfecto. Pero lo que yo Gracias. te aconsejo por ahí es plantear también alguna novedad, por ejemplo, si vos novedad me refiero a como innovar, ¿no? En esto de la propuesta que le va a estar ofreciendo a las mujeres, quizás lo que se puede llegar a generar es alguna contraprestación. Eh, por ejemplo, hoy hay mucha, por ejemplo, el sector como con más auge, el tema tecnológico, ¿viste? Y hay Sí. modelos de negocio que son bastante innovadores porque capaz que no consiguen el tema de que las empresas eh, patrocinen el tema de capacitar por ejemplo, jóvenes que no encuentran trabajo. Entonces lo que se hace generalmente eso es capacitarlos y cuando ingresan al mercado laboral, como modelo de negocio, te estoy tirando una idea, ¿no? Cuando ingresan al mercado laboral, eh, directamente hay un acuerdo. Es decir, yo te beco, pero necesito que después beques a los subsiguientes. Y ese aporte no reembolsable inicial en realidad fue para comenzar este proceso, ¿no? Porque después ya el emprendimiento se autosostiene solo. Listo. Estás logrando también indicadores, o en este caso introducir a los jóvenes en el mercado laboral en ese segmento, en ese sector tecnológico. Algo Ok, interesante porque no es depender todo el tiempo de patrocinadores, sino que se va sosteniendo directamente con el modelo de negocio. perfecto. Gracias. Y vos podrías plantear algo así para las mujeres. Por ejemplo, si las mujeres, ¿por qué hoy no te van a pagar por la violencia que están sufriendo?
porque quizás están en desventaja social o no tienen fuente de ingreso, no están empoderadas económicamente. Entonces, trabajar también esa parte, ¿no? De cómo mejorarles la vida, y su vida económica, y que vos haces toda esa parte de, ¿no? Y ahí tendés que buscar un equipo de trabajo que complemente otras variables de mejora hacia la mujer. Y entonces ahí genera un modelo de negocio como de mediano y largo plazo, y que ese aporte no reembolsable que van a estar concursando sea para la primera etapa, para el primer año, 2 años, pero no sea para todo el tiempo, ¿viste? Estar en esta vorágine de buscar aportes no reembolsables. Gracias, Helga. Bueno, vamos al tema de objetivos. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, vamos al tema de, en este sentido, la parte de impacto. Siempre cuando es aporte no reembolsable nos van a pedir el impacto, impacto, impacto. Dice, ¿impacto de en qué impacto? Y cuando hablamos de impacto tenemos que entender que generamos un efecto, ¿no? Que puede ser positivo o negativo. No sé si han escuchado, por ejemplo, impacto ambiental. Impacto ambiental se refiere a contaminación o restauración, porque en realidad genera contaminación y un impacto negativo. Por ejemplo, para darle un ejemplo simple, si una fábrica te está tirando agua sucia en el río, te está generando un impacto negativo que va a afectar a los bienes comunes de la sociedad. Es decir, va a generar un impacto negativo hacia la comunidad, porque el agua al estar contaminada puede enfermar a una comunidad y no es que va a contaminar a una persona. Entonces, un impacto negativo, ¿no? Puede pasar que se cree una empresa para, en este caso, mitigar, es decir, reducir ese impacto, o que se puede también ser mucho más innovador, es decir, creo una empresa para darle solución a esto y restaurar el ecosistema. Está pasando mucho, por ejemplo, con los océanos, que hoy hay mucho plástico en el mar y las empresas, se están creando empresas para limpiar los océanos, y entonces al limpiar o restaurar el ecosistema se está generando un impacto positivo. Entonces, bueno, entender bien de qué se trata cuando hablamos de impacto positivo y negativo, ¿no? Y en estas convocatorias de aporte no reembolsable nos van a pedir mucho esa parte. En la parte de las personas lo mismo. Siempre va a haber un proceso de transformación, como les digo yo, puede ser un impacto positivo o negativo. Me ha pasado mucho al estar en contacto con entornos vulnerables, por ejemplo, al haber una desventaja o analfabetismo de ciertas comunidades vulnerables, de decir, bueno, el impacto positivo va a ser generar una fuente de trabajo en este entorno, mejorarle la calidad de vida a través del incremento de sus ingresos, ¿no? Eh, y el impacto que va a generar hacia la comunidad, obviamente, va a ser, en este caso, la reducción de la brecha, ¿no? De la brecha de desigualdad o de pobreza. Se va a generar un impacto. Obviamente que después vamos a entrar a medir, a ver la parte de indicadores de cómo se va a medir ese impacto de pobreza, de reducción de desigualdades, de la parte de, por ejemplo, disminución de la parte de discriminación, también, bueno, toda la parte esta que es como macro, que ya nos tienen marcado una hoja de ruta de cuáles serían esos impactos que mejoraríamos con el proyecto o emprendimiento. Entonces acá en los objetivos siempre nos tenemos que preguntar qué, cuánto, quién, cuál va a ser la contribución de ese impacto y el riesgo, ¿no? Porque obviamente eh, todo, todo, toda actividad tiene un riesgo. Entonces, para eso vamos a utilizar en este impacto, vamos a generar, vamos a entender también qué es la teoría del cambio. La teoría del cambio, obviamente, hay un montón de bibliografía de la teoría del cambio y depende de la cantidad de fondeo también. No es lo mismo aspirar un aporte no reembolsable o decirles de $5.000 que un aporte no reembolsable de $200.000. No es lo mismo.
de que hay aportes no reembolsables de esas cifras, los hay a nivel internacional, entonces ahí tenemos que ir mucho más preparados con la parte de teoría del cambio, porque nos van a pedir un montón de matrices de teoría del cambio. Pero yo no me voy a detener tan, digamos, me interesa que entiendan qué es el cambio, ¿no? Obviamente para qué se utilice y el marco general, porque yo sé que ustedes van a empezar de a poco, tampoco, seguramente que si es que aspiran a otra clase de fondeo, podemos generar otra capacitación y vamos y profundizamos el tema de teoría del cambio. Acá la parte del cambio en sí, para que lo tengan en cuenta, es generar un camino crítico, ¿no? Es decir, cómo pasar de un estado A a un estado B en este caso, a la acción o propuesta que vaya a realizar la iniciativa. Y para eso, obviamente, en el aporte no reembolsable, lo que se tiene que generar ahí es la planificación. Se genera toda una planificación muchas veces estructurada directamente a través de un formulario que se parece mucho a lo que les estoy explicando, y otras veces te piden una planificación de acuerdo al marco lógico, que obviamente seguir este marco que también estamos viendo. Por el otro lado, después de planificar, eso sería hasta dónde va a llegar la parte del aporte no reembolsable, de cómo se planifica toda la estructuración, ¿no? De visión, misión, actividades, que ahora lo vamos a estar viendo en detalle, actividades, impacto, todo detallado, con límites y alcances. Que va a ser de 1 año, 2 años, el emprendimiento, todo detallado, hasta dónde va a llegar el aporte no reembolsable. Y después la parte de implementación, que va a ser la fase cuando ya ingresan los fondos al emprendimiento o organización, ya se genera la implementación, ¿no? Implementación de esa planificación que desarrollamos, y ahí se va generando el efecto, ¿no? El efecto del evento o el hecho, en este caso, propuestas o actividades que vamos desarrollando para hacer esa transformación, de pasar de ese punto A, que era la planificación, al punto B, que va a ser el efecto que decidimos que provoque esa propuesta. Después de la implementación, obviamente, se va a implementar y se va a evaluar si se logró ese cambio o no. Generalmente los aportes no reembolsables te piden un informe de evolución, un informe de cómo pasó del punto A al punto B, si se logró esa planificación que estructuramos. Generalmente pueden ser informes cuantitativos o cualitativos. Cuantitativos de rendición de cuentas y cualitativos, muchas veces videos, algún registro, ¿no? Un registro de transformación de esa realidad que queremos, por la cual se invirtió en este aporte con este aporte no reembolsable. Bueno, eso sería la fase del proyecto, ¿no? De la propuesta de aporte no reembolsable. Generalmente los aportes no reembolsables, también de acuerdo a la institución, pueden ser de aportes no reembolsables con una rendición a 12 meses, a 24 meses, a 36 meses. Eh, Obviamente depende mucho también de la cantidad del fondo, ¿no? Que vayamos a aspirar. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las fases como claves eh, de la realización de esta propuesta para lograr este aporte no reembolsable. Muchas veces tenemos un formulario, directamente nos tiran un formulario ahí y nos dicen, bueno, rellene este formulario. Eh, y no logramos entender el tema perdón, cuando no logramos entender el formulario, decir cuál es, como que lo voy rellenando así nomás, lo voy rellenando punto por punto, ¿cómo sería? Entonces lo que tenemos que entender qué es lo que nos pide este formulario. Y para eso es importante tener el macro, ¿no? El macro es importante.
Yo acá les traje, como en este slide les traje, qué es lo que pretende, digamos, ese formulario que nos hacen rellenar como para acceder a ese aporte no reembolsable. Y por qué es interesante entender en realidad el mapa para poder rellenar el formulario de acuerdo a lo que te está pidiendo. Porque cuando te pide, por ejemplo, eh, ¿qué actividades va a desarrollar? Las actividades van en conexión con los insumos y en conexión con los productos. O cuando te dice qué impacto está generando, el impacto va en conexión con los resultados y los resultados van en conexión con los productos. Entonces, entender de qué el insumo, cuando te dice el insumo, vos te pones a pensar insumo, necesito esto, esto, esto. Pero en realidad, para plantear los insumos con ese aporte, no sé si aspirás a $5.000, no es que vas a poder comprar todo lo que tenés capaz en lista, que es una lista enorme de cosas, porque lo tenés que limitar a ese aporte no reembolsable. Entonces, para eso tenés que entender qué impacto vas a generar con esa prioridad de insumo, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, les tiro algo, puede ser una máquina que necesitan para producir más pasta o más tallarines, que es más rápida, es más veloz y cuesta tanto. El resto de insumos no te va a alcanzar para comprar todo con esos $5.000. Para cubrir todo el emprendimiento quizás necesitas un presupuesto de, por decir, $20.000. Entonces es importante entender eso, ¿no? Entender también los límites y alcances de ese aporte no reembolsable. Porque muchas veces tendemos como a desarrollar un montón de cosas que no nos piden y en realidad las tenemos que enfocar a lo que se va a lograr con ese aporte no reembolsable. Entonces, para entender esa parte es importante, en primero, en esta línea de tiempo que les hice, entender el impacto que queremos generar. En el caso, por ejemplo, de Liz, que ella quiere impactar positivamente en la igualdad de género, entonces tengo en el impacto que quiero generar, lo primero que tengo que hacer es ver qué impacto quiero generar. Después, opción 2, los resultados que voy a lograr con ese impacto. Después, el producto, los productos, servicios, las actividades que tengo que desarrollar para lograr ese producto o servicio y los insumos que necesito para lograr esas actividades. Entonces, vamos a la parte de impacto. Impacto, que les comenté de los objetivos de impacto, el tema de la teoría de cambio, es como todo lo que, en este caso, el macro, ¿no? De dónde sale ese impacto. El impacto siempre, como les había dicho, puede ser positivo, negativo, se puede se puede identificar. El objetivo es el objetivo último de nuestra intervención. Si es, por ejemplo, reducir la pobreza de las mujeres, bueno, el impacto será ese. Si es empoderar a las mujeres para que logren igualdad de género, el impacto será eso. Acá, a ver, bueno, acá les traje un ejemplo. Por ejemplo, reducción de la pobreza. Reducción reducción y reutilización de reciclaje, porque este viene de la parte de residuos. Incremento del consumo responsable. Es el impacto que uno quiere generar, ¿no? Entonces acá puede ser, en el caso de Liz, incremento de los ingresos de las mujeres en- que se encuentran enmarcadas, por ejemplo, en situaciones de vulnerabilidad o de violencia física o de violencia económica, ¿no? Podría ser un impacto que va a generar con su propuesta o iniciativa. Es decir, el impacto habla más del beneficiario, de quién vamos a lograr cubrir ese beneficio. Eh, y si es cliente, ya lo vamos a enmarcar en la parte de producto.
Bueno, con relación al tema del 2 de resultados, ¿qué tiene que ocurrir qué tiene que ocurrir para que el impacto final sea posible? Es decir, ¿qué tendría que ocurrir para que, por ejemplo, incrementemos los ingresos de las mujeres con violencia económica? ¿Qué tiene que ocurrir para que incrementemos esos ingresos? ¿Cuáles son los resultados intermedios que se tienen que dar previamente para, en este caso, incrementar esos ingresos o esa visión que tenemos? ¿Y cuál es el resultado intermedio que esperamos lograr eh, con la entrega de los bienes o servicios? Es decir, si le entregamos una capacitación o si le entregamos un asesoramiento, ¿cuál sería el resultado intermedio que esperamos? Perdón, estoy spoileando acá. Bueno, acá vamos al tema de los resultados. El resultado, bueno, va a ser para la reducción de la pobreza de las mujeres, va a ser el incremento de sus ingresos, ¿no? Familiares o ingresos propios. Después puede ser la parte de eh, aumentar su empoderamiento, por ejemplo, su empoderamiento psicológico, su empoderamiento o su empoderamiento emocional podría ser a través para lograr ese impacto de la reducción o la reducción de la brecha de ingresos, necesito incrementar sus ingresos y necesito que las mujeres estén más empoderadas, más capacitadas también. Y para lograr que se incrementen esos ingresos necesito, por ejemplo, capacitarlas, necesito mentorearlas. Ya sería como el producto, ¿no? ¿Qué es lo que voy a ofrecer? En este caso, en el caso de Liz, dice ella que va a ofrecer un asesoramiento. eh, Ese es su producto o servicio, va a generar en este caso una conciencia sensibilizadora hacia las mujeres, psicológica también puede ser. Seguramente tiene que pensar bien qué es lo que está buscando esa mujer en relación al resultado que se quiere lograr, ¿no? Porque lo puede hacer de diferentes maneras, la parte del producto o servicio. Em, Y este producto o servicio, si se trata de un asesoramiento o de un servicio, por ejemplo, de búsqueda de trabajo, puede ser también el modelo de negocio ayudarla a buscar trabajo o capacitarla para que se busque trabajo o eh, generar una red de emprendedoras para que puedan ayudarse mutuamente entre sí y se genere el aumento de ingresos y a la vez el impacto en la reducción de desigualdades o de brechas, ¿no? Para lograr ese producto, por ejemplo, vamos al producto de servicio de mentoría o servicio, en este caso, de capacitación para la búsqueda de un trabajo. Las actividades que tengo que desarrollar, obviamente para los dos servicios, para las dos propuestas que les estoy comentando recién, son diferentes. Para la opción 1, que sería ofrecerle un servicio de mentoría o de asesoramiento, las actividades que tengo que desarrollar van a ser, por ejemplo, nos tenemos que preguntar qué es lo que se necesita para lograr esa mentoría o asesoría. Vamos a necesitar, por ejemplo, eh, el tema de un espacio, de generar en este caso, eso sería, bueno, perdón, sería un insumo, ¿no? Pero necesitaría ahí una capacitación, por ejemplo, al equipo que va capacitación previa al equipo o de inducción al equipo que va a estar brindando el programa de mentoreo hacia las mujeres o el desarrollo de guías o de materiales promocionales o el tema del desarrollo de la propuesta de marketing para llegar a esas mujeres.
digamos, por ejemplo, para llegar a través de las redes sociales, tengo que desarrollar una propuesta de marketing, si va a ser por video, si va a ser por texto, si va a ser por flyer, entonces desarrollar esa de cómo voy a llegar o generar también, por ejemplo, una alianza con instituciones para poder llegar a estas mujeres que necesitan esta propuesta, ¿no? En el caso de las actividades, si son para buscar, por ejemplo, capacitación, digamos, para buscarles empleo a través de la capacitación, bueno, las actividades van a ser, en este caso, centradas muchas en buscar también las empresas que le van a estar dando la oportunidad, buscar o gestionar las empresas que le van a estar dando la oportunidad una vez capacitadas. Entonces ve ahí se ve como, bueno, voy a necesitar ponerle mucho foco al relacionamiento con las empresas. Entonces, siempre cuando ofrecemos un producto o servicio, tenemos que empezar a desmembrar qué actividades claves son necesarias para lograr ese producto o servicio y que se logre con la mejor calidad posible, ¿no? Después de plantear las actividades, ya vamos a plantear los insumos o la infraestructura necesaria que se requiere para lograr esa actividad. Entonces vamos con la actividad de, en este caso, de capacitar o desarrollar los materiales promocionales para la actividad, para el mentoreo, para el servicio este de mentoreo. Ahí fundamentalmente el insumo clave va a ser, por un lado, eh, tener, tener el presupuesto para la pauta publicitaria, tener la parte de si es que va a ser algo impreso, el tema de digamos, las bolsas, los gazebos, las señaléticas, que se va a desarrollar algo presencial, ¿no? Obviamente. Eh, tener todo listo para poder imprimirlo, que serían las impresiones del material o del recurso educativo. También la parte de muchas veces la cadena de valor, digamos, la logística inversa, la logística. Si se trata de un producto X, por ejemplo, no sé, que habíamos hablado de las pastas, de los tallarines, vamos a necesitar la parte del servicio de logística, de eso de cómo se va a trasladar ese producto para llegar hacia el consumidor final, ¿no? También podemos necesitar en esta parte de insumos la parte de capital de trabajo, es decir, el capital que necesitamos para dedicarnos a hacer este emprendimiento. Eh, Obviamente que para enfocarnos en esto necesitamos ese capital de trabajo para poder realizar este emprendimiento. Por el otro lado, también puede ser que necesitemos, en insumos puede ser que necesitemos herramientas, una máquina, una herramienta clave para desarrollar. Si se trata, por ejemplo, de pastas, seguramente un insumo clave es la parte de la harina, la parte del amasador, la parte de la infraestructura adecuada para cumplimentar las leyes. Entonces vamos a tener un montón de cosas, ¿no? Para lograr justamente un servicio acorde a lo que estamos buscando. Ahora vamos a pasar, porque yo sé si no se nos va el tiempo y me quedan algunas cositas. Habíamos visto hasta acá el tema de los aportes no reembolsables, ¿no? El aporte no reembolsable lo que les tiene que quedar como claro es que siempre el aporte que te va a dar un ministerio, que te va a dar un embajado, que te va a dar una fundación corporativa, va a ser el impacto que vas a dejar con ese emprendimiento es fundamental. Cómo se va a cambiar esa realidad, ¿no? Ya cuando hablamos acá entramos a la parte de créditos, yo les traje créditos a tasa solidaria. ¿Esto qué quiere decir créditos a tasa solidaria? Quiere decir un crédito, no sé, me está pasando que no, se me está yendo todo acá. Un crédito a tasa solidaria quiere decir, ay, no sé qué pasó. Quiere decir que va a haber una tasa subsidiada.
generalmente cuando vamos al banco, muchas veces pasa que hoy, por ejemplo, si ustedes van al banco argentino, van a tener cualquier emprendimiento que sea autónomo o sea emprendimiento, o sea una sociedad, o sea una cooperativa o una asociación. Si una banca comercial, cualquier banco comercial, su tasa va a ser una tasa nominal anual y después tenemos la tasa efectiva anual, que es como después de impuestos y costos financieros, ¿no? Que sería la amortización más el interés que les cobra. Cuando hablamos de créditos solidarios o créditos a tasa subsidiada, estos solamente te cobran una tasa mínima, es decir, que la tasa de interés te la subsidian, es decir, encuentran como padrinos o inversores que les interesa el impacto social o ambiental que ustedes vayan a provocar. Por ejemplo, si sería incrementar los salarios o los ingresos porque soy una persona que está en otro país, soy migrante. Eso es un impacto social. Entonces hay fondos que van a valorizar eso y van a hacer que la tasa sea solidaria, o sea, una tasa subsidiada, ¿no? Entonces solamente te van a cobrar una tasa, en vez de, no sé, por decir que en Argentina hoy la tasa está llegando al 150%, 200% anual, capaz que sea llegue a ser el 60% anual o un 30% anual. Depende también del fondo, ¿no? Del fondo. Acá yo les traje también algunos fondos, como el fondo acá, este es del gobierno que se llama Fuerza Solidaria. Lo que me interesó bastante es que ustedes sepan que están en la página todos los formularios. Interesante acá ver a quién va destinado. Por ejemplo, acá este aporte crediticio va enfocado a organizaciones sociales para la implementación, desarrollo y crecimiento de actividades productivas, asociativas y o comunitarias. Define el perfil y por eso una tasa que va hacia la economía social y es una tasa solidaria, ¿no? Una tasa subsidiada porque hay otros inversores, en este caso el gobierno que aporta, o también otros organismos como Naciones Unidas, por ejemplo, que aporta a estos fondos para poder brindarles esta tasa, ¿no? Entonces, si vamos acá, perdón, ahí va a entrar. Me avisa si lo ven. Acá van a ver que, por ejemplo, acá dice monto máximo 20 millones y dice que hay un periodo de gracia. Eso es lo bueno de los aportes, de los créditos solidarios, que te dan un periodo de gracia, que eso no suele ocurrir en la banca convencional, porque directamente en la banca convencional no te dan periodos de gracia. Directamente vos te sacás un préstamo y al mes siguiente ya lo tenés que empezar a cubrir, digamos, a pagar, ¿no? En cuotas. En el caso de los créditos solidarios, generalmente te dan periodos de gracia. Pueden ser acá, como dice, 9 meses, que en esos 9 meses vos haces trabajar todo este crédito y después empezás a pagar las cuotas. Y acá, por ejemplo, está en una tasa de interés del 25 al 37% anual, eh, que es una tasa, como les digo yo, subsidiada, ¿no? Después dice que el plazo de repago puede ser de hasta 60 meses. Y brinda también el tema de quiénes pueden estar, que eso es importante porque también cuando usted piense en la figura jurídica, importante, asociaciones sin fines de lucro pueden, clubes, cooperativas, cámaras, fundaciones, pueden aspirar a esto, ¿no? Por ejemplo, acá Patricia forma parte de una fundación, si juntaría a las mujeres que les interesa esto, podrían aplicar para el emprendimiento, ¿no? Específicamente para cumplir los objetivos del emprendimiento. Y después está todo el formulario, lo que les piden, si es por ejemplo una personería jurídica, todos los requisitos formales, ¿no? Y acá hay un formulario que yo me lo tengo descargado, pero bueno, ahí
lo vemos, porque me interesa mostrarles que lo que les di en esta capacitación está, no es una cosa que yo me lo invente, sino está en los formularios. Básicamente todos los datos institucionales, esos típicos que te piden, si es institución, obviamente la breve reseña institucional, y ya cuando habla de visión y misión, eso que lo vimos, de la organización, ¿no? Que va a administrar el fondo. Los objetivos, y acá vamos a las actividades, objetivos generales, las actividades que se van a desarrollar o que se desarrollaron en este caso del pasado, la infraestructura disponible, todo como un perfil, ¿no? Y después, bueno, ya vamos a la presentación del proyecto, descripción del proyecto, quiénes son los destinatarios, el perfil del destinatario, el destino que se le va a dar, monto mínimo, máximo, eh, el tema de la metodología operativa, el personal, bueno, esto es del banco, digo de la Fuerza Solidaria. La asistencia técnica, acompañamiento y seguimiento, bueno, obviamente si es una fundación o una asociación se le va a dar ese acompañamiento al beneficiario, que van a ser los emprendedores, y análisis de mercado, que eso es importante que lo tengan en cuenta, porque brevemente, ¿no? Porque acá este es un formulario bastante breve. Eh, cuáles son sus clientes, la metodología y la operatoria que se está utilizando para dar el crédito. Bueno, esto es de la fuerza. Y la solicitud del financiamiento. Digamos, un formulario bastante simple, es decir, todo lo que les comenté estaría completado el formulario. Yo para darles un ejemplo de cómo son los formularios de líneas de crédito a tasas solidarias.